El gobierno nacional ha tenido un muy buen rendimiento electoral y por lo tanto es importante saber lo que se viene. Antes, dos mensajes más. La verdad, destacable el trabajo de estos chicos en los barrios, demostrando que con solo un poco de intención se puede lograr mucho para la juventud. Muchas gracias. Quisiera ayudar a los muchachos de la mesa Ni un Pie Menos por la Droga. Vamos a recordarles que están en Facebook y si no, CCC Santa Fe, también en Facebook. Ahí pueden llegar a dar una mano a los muchachos. Marcelo Viso, ¿cómo anda, amigo? Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos, por supuesto, como todos los jueves. Gran impulso va a tomar el gobierno, seguramente nacional, el gobierno nacional, en las reformas que viene avisando que va a implementar o intentar implementar a través del Congreso. El resonante triunfo en las elecciones generales del pasado domingo. Sí, sí, por supuesto. El espaldarazo que se dio a nivel de votantes para el gobierno nacional, es decir, para el Frente Cambiemos. En realidad hay que aclarar que esto es no es solamente un partido, sino es una agrupación de varios partidos, los cuales tienen caras visibles y las caras visibles todos las estuvimos conociendo. Ha habido incluso repercusiones políticas a nivel de algo que ha sucedido durante la semana, el desafuero de Guido. Ayer miércoles. Incluso la detención del mismo. Todo este tipo de cuestiones hablan acerca de un camino que está tomando el gobierno nacional para blanquear absolutamente todos los aspectos, no solamente el jurídico, como en este caso, o un aspecto de fueros, o un aspecto de discusión. Estamos hablando de discusiones económicas. Esta persona, este ex funcionario que hoy está detenido, no está detenido por un ilícito cometido en un accidente de tránsito, sino que está detenido por una malversación de aproximadamente 260.000 millones de pesos. Entonces lo que se avanza es hacia una mayor transparencia en cuanto a lo que son las cuentas fiscales y en cuanto a lo que es el manejo del dinero y la cosa pública, en resumen. Por ello ha habido, digamos, lo que se espera a partir de ahora va a estar marcado a partir de lo que el lunes. Esta semana ha sido una semana de un poco de festejo por todo lo que se ha dado durante las elecciones del domingo pasado. Esta gente ha ganado los 5 distritos más importantes del país, una elección que no se daba desde la época de Raúl Alfonsín, en el año 83, con la vuelta después de la dictadura, la vuelta a la democracia. Sí, también ganó, perdóname, Marce, sí. Ganó Alfonsín en el 85, Menem en el 91, sí. Néstor en el 2005. ¿No? Son todos casos puntuales donde de alguna forma la gente vota a partir de una transformación, es decir, vota a la idea, al fondo de la cuestión. Es decir, no solamente la forma del gobierno, ya hace 2 años que están y sabemos y lo podemos evaluar todos tranquilamente, sino que vota a aquel fondo, es decir, a apostar de que aquello que nosotros empezamos a hablar ya hace un tiempo prolongado, es decir, una reactivación económica, la lluvia de inversiones del extranjero, el nivel de calificación de la Argentina, de pasar de ser mercado de frontera a mercado emergente, digamos, la pelea en igualdad de condiciones con países limítrofes y países limítrofes grandes como Brasil, que tiene un desarrollo económico que hoy por hoy es una vedette a nivel mundial. Todo votamos y lo que se ha votado ha sido sobre esta idea, es decir, al fondo. Sobre este fondo ya se han empezado a vislumbrar algunos, y hemos estado hablando nosotros acerca de reforma tanto laboral como impositiva. Hablamos de la reforma laboral brasileña y hablamos de que en este país se iba a dar una reforma, no de ese calibre, pero una reforma laboral. Y ya se han empezado a dar los primeros indicios durante esta semana y se han conocido un poco lo que es el borrador del proyecto que ya se había hablado con los gobernadores durante el mes de agosto, que es el borrador del proyecto de ley de responsabilidad fiscal. ¿Para qué se da esto y que se va a anunciar el día lunes en el Centro Cultural Kirchner por parte del presidente? Y el día 8 de noviembre va a haber una reunión con todos los gobernadores para que se suscriba a nivel nacional y después va a ser votado en el Congreso para emitir, digamos, darle fuerza de ley a este tipo de medidas. Una mayor transparencia, es decir, una unificación de criterios en cuanto a lo que es la presupuestación a niveles jurisdiccionales, es decir, a niveles provinciales, con
anuencia del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional lo que está buscando con todo esto es establecer reglas de juego y hay 4 o 5 perlitas muy importantes dentro de este proyecto. El control del déficit fiscal, me imagino. Efectivamente, ese es el fin prioritario de este proyecto. Es disminuir el déficit fiscal que hoy, a partir, bueno, lo que se proyecta para el año 2017 es un 4,2, para un 2018 un 3,2 y para un 2019 un 2,2% del PBI, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que se busca? Se busca bajar un punto el déficit fiscal a nivel anual. Ahora, esto es un programa, una especie de programa de premios y castigos, y esto hay que decirlo. ¿Por qué? Porque si bien el Gobierno Nacional va a tratar de alguna manera homogeneizar su propio presupuesto en forma conjunta con las provincias, armonizar la cuestión impositiva, que esto es un punto esencial, y ahora después lo vamos a desarrollar un poquito. Y busca también regular el gasto y el endeudamiento de las provincias, porque está previsto en este borrador de ley, es decir, determinados topes y limitaciones para lo que es endeudamientos provinciales. También prevé sanciones para quienes no lo cumplen. Incluso hay hasta una medida que a mi criterio personalmente es una medida un tanto político-económica, que es la que habla y versa sobre los últimos 2 trimestres de gobierno, del ejercicio de gobierno de un determinado lugar, tanto municipal como provincial, donde lo que se solicita y lo que va a hacer por ley es que en ese último trimestre, antes de entregar el poder a la próxima autoridad electa, no se aumenten los gastos corrientes permanentes de los distintos distritos. Obviamente todo esto va de la mano de una cuestión no solamente jurisdiccional, sino de una cuestión constitucional acerca de las provincias que tienen la Constitución en vigencia y cuáles no. Y también va de la mano de una repercusión a nivel económico en el Gobierno Nacional, que son los juicios que tiene hoy la Nación para la devolución de un 15% de coparticipación, que esto viene ya desde el principio del mandato de Macri como ingeniero Macri. El 30 de noviembre del 2015, ¿no? El fallo de la Corte. Efectivamente. La detracción ilegal de ANSES. Es el fondo ANSES. ¿Qué es lo que se va a buscar con esto? Es transparentar todo lo que sea presupuestario y gasto público, y de alguna forma que el Estado Nacional tenga injerencia sobre los gastos públicos provinciales y las provincias tengan injerencia sobre el gasto público nacional, ¿sí? Es decir, homogeneizar criterios tanto en recaudación como en aplicación de gastos, limitando en algunos casos, y en otro punto, que ese es el punto que hablamos hace un momento y que vale la pena ahondar un poquito, es aquel que habla de homogeneizar la cuestión tributaria para no elevar el costo tributario final o la carga tributaria final, tanto provincial como nacional. Entonces, ¿qué es lo que a juicio humilde de mío, personalmente, y de lo que he podido charlar con gente que se ha acercado hacia la consultoria, ha hecho las consultas y hemos testeado un poco en algunos niveles dentro del país y fuera del país, lo que se está esperando, es que de alguna forma se aligere el costo laboral que tiene hoy la Argentina, es decir, el gasto que hay laboralmente, impositivamente, para blanquear una relación laboral o cuál es el costo de un empleado, para ser más simples, en la Argentina. Esta homogeneización, si uno trata de mantener el valor nominal de ingreso del Estado, tenemos que tener en cuenta que hay un aumento siempre por cuestiones inflacionarias de recaudación. Amén de esto, hay regímenes de regularización que se plantean periódicamente para que la recaudación vuelva a aumentar y demás. Pero ¿qué es lo que yo creo que va a realizar el Estado Nacional? De alguna forma, porcentualmente van a disminuir algunos tributos, y estoy hablando solamente de los tributos relacionados con el consumo. Va a haber algún guiño hacia IVA, lo que es efectivamente el IVA, y no nos olvidemos que tenemos tributos que rigen el consumo a nivel provincial, que es el ingreso bruto, claro, y es uno de los impuestos que está en la mira dentro de... En realidad se calcula sobre la cantidad vendida, que es el mismo método del IVA, y hace años... Lo que muchos consideran que es ilegal por el criterio de doble imposición, ¿no? Incluso hay un criterio más, y no es un tributo, sino es un derecho, una tasa que se cobra a nivel municipal, que es el derecho de registro e inspección, que grava exactamente lo mismo, la actividad económica. En realidad sería una especie de tercera imposición sobre una misma cosa.
Si uno busca cuál es el fondo de todo esto, nos tenemos que retrotraer algo que vos dijiste y comentaste hace unos momentos mientras yo estaba escuchando afuera, es la creación del Estado Nacional. El ingreso bruto es el impuesto aduanero que existió en el primer momento dentro del país antes de que sea homogéneo. Es decir, para la circulación de entre todas las provincias, que hoy por hoy constitucionalmente la Constitución Nacional prevé que la circulación de personas y bienes pueda ser libre, en aquel momento no existían aduanas. Ese tributo que se cobraba era el ingreso bruto. El ingreso bruto con el tiempo pasó a ser el convenio multilateral. Cuando se volvió una cuestión compleja de cálculo, el Estado Nacional lo transformó en el IVA, dejando el ingreso bruto a las provincias como un tributo interno a la comercialización de bienes. Sí, en realidad es una decantación de un hecho que se viene dando hace muchos años y un reclamo de la parte, sobre todo la parte industrial, de muchos años a la nación. Hay que reconocer que la parte industrial tiene determinadas exenciones por estar dentro de los distintos regímenes de, por ejemplo, el RIN, que es el Registro Industrial de la Nación, tiene exenciones para no pagar este tributo, paga el IVA, pero bueno, hay un tema con el ingreso bruto. Esto es a modo solamente figurativo, tiene una serie de cláusulas más, dijimos que también esto va a ser una especie de premio y castigo. ¿Cuáles son los premios? Obviamente todos los cumplimientos van a hacer que la calificación de los distintos distritos sea mejor con la Nación y la Nación cumpla con lo que y ayude a estas provincias de una mejor manera. ¿Cuáles son las sanciones que pueden establecerse, que están previstas? Desde retirarle, para crear esto se va a realizar la génesis de lo que va a ser un Consejo de Responsabilidad Fiscal a nivel nacional. Una de las sanciones, la más baja, sería quitarle al distrito que no cumple con esto el poder de voto dentro de las decisiones de este Consejo. ¿Y cuál va a ser la sanción dentro de las más altas? Quitar los avales para los pedidos de endeudamiento de determinadas provincias. No nos olvidemos que las provincias para la obra pública pueden endeudarse. Pero con el aval de la Nación. Efectivamente. Marcelo, nos quedamos sin tiempo.